Vamos empezando. Buenos días a todos los que nos se han juntado con nosotros en este webinar. Mil gracias por juntaros. Vamos a empezar con las presentaciones. Este webinar es sobre sustentabilidad y dado que estamos en el mes de la hispanidad, debo decir que sustentabilidad es un anglicismo. En realidad, la palabra correcta en español es sostenibilidad. Pero bueno, dicho eso, empecemos con la presentación de los panelistas. Vamos a empezar con Mario. Mario es Key Account Manager de Systems y Servicios en Signify. Signify es líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para Internet de las Cosas. Sus productos, Philips, los sistemas de iluminación conectados, Interact y los servicios habilitados para datos, entregan valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. Tiene ventas de 6.500 millones de euros. Es una empresa que está enlistada en Europa, en Euronext. Cuentan aproximadamente con 40.000 empleados y están presentes en más de 70 países. Su objetivo es desbloquear el extraordinario potencial de la luz para hacer vidas más brillantes y un mundo mejor. Es una empresa que logró neutralidad de carbono en 2020 y han estado en el índice mundial de sostenibilidad Dow Jones desde su oferta pública inicial durante 4 años consecutivos y fueron nombrados líderes de la industria en 2017, 2018 y 2019. Así que gracias, Mario, por estar aquí con nosotros. Después tenemos a Gretel Martínez. Ella es Regional Business Development Management de GE Silicones. Creo que es la empresa más antigua que tenemos aquí. No sé si CDR sea más antigua, pero bueno, no, creo que no. Es una empresa que nace en 1890 con Thomas Alva Edison y siempre han estado enfocados en lanzar productos y servicios innovadores al mercado. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó el Silicon Project, hasta eventos tan destacados como cuando el hombre llega a la Luna y GE visita a los astronautas con productos base silicón para que resistieran la intemperie. Siempre ha estado allí, siempre ha estado presente para solucionar desafíos y retos tecnológicos. El negocio en el que se encuentra Gretel, ya que GE es una compañía inmensa, es GE Silicones, precisamente una división en donde se fabrica silicón para distintas industrias, desde la automotriz, electrónica, cosmética, agroindustria, construcción y real estate. Y pues eso, gracias Gretel por estar aquí y compartir la sabiduría de GE. Y por último también tenemos a Andrea Villarroel. Ella es Chief Commercial Officer de Ineomex. Ineomex es una empresa especialista en diseño y aplicación de soluciones de mantenimiento para envolvente de inmuebles y recubrimientos especiales. En los últimos años, Andrea ha contribuido a la expansión de las operaciones de Ineomex en varios estados de la República, principalmente Monterrey y Querétaro, Guadalajara y Cancún. Y dentro de los clientes recientes pues se encuentra el TEC de Monterrey, Liverpool, JLL, Cushman, Grupo Carso, Prologis, Grupo Vidanta, Farmacia San Pablo, etc. Y ha contribuido también ella a la implementación, al desarrollo e implementación de la estrategia comercial que tienen ahora. Entonces, mil gracias también, Andrea, por estar aquí. Gracias. Dicho eso, vamos a empezar, como decían los filósofos, por las definiciones, ¿no? ¿Qué es sustentabilidad? ¿No? ¿Qué es sustentabilidad? Para introducir un poquito el tema, obviamente hay sustentabilidad en todos los aspectos de la vida y en este caso vamos a hablar sobre sustentabilidad aplicada al mundo del real estate. Entonces, ¿qué es sustentabilidad? Empecemos por ahí. El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano, en este caso un inmueble, la construcción, el mantenimiento de un inmueble, para satisfacer las necesidades de generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Entonces aquí de lo que vamos a hablar es de cómo iluminación, de cómo materiales de impermeabilización, cómo la limpieza de un edificio contribuye a el desarrollo sustentable para tener un mejor mundo ahora y dejar un mejor mundo
para el futuro. Ahora, esto tiene tres aspectos. O sea, esta sustentabilidad aplicada al edificio o al inmueble, porque no estamos hablando solo de edificios, tiene tres aspectos principales. Uno es la economía sustentable, es decir, todo lo que está relacionado con el uso adecuado de recursos monetarios para que el inmueble sea exitoso para todos los involucrados, desde el retorno en la inversión hasta el usuario final. Segundo, que sea socialmente sustentable. Cuando pensamos sobre sustentabilidad, casi siempre pensamos solo en la parte ecológica. Sin embargo, hay un impacto social también. Entonces, este socialmente sustentable, ¿a qué hace referencia? A que aporta necesidades, aporta a las necesidades de la sociedad y contribuye a integrar los proyectos a la trama urbana para propiciar, así como colaborar en hacer ciudad y mejorar el entorno inmediato. Eso de hacer ciudad, bueno, podemos también aplicar a otros grupos urbanos, ¿no? Hacer pueblo o hacer polígono industrial, ¿no? De lo que se trata es de tener un impacto socialmente sustentable para tus alrededores. Y el tercero, que es el que normalmente pensamos, ecológicamente sustentable, que colabora y promueve la adecuada utilización de los recursos naturales y garantiza que los desarrollos tengan el menor impacto negativo a su alrededor. Siempre va a haber un impacto, el impacto neutral no existe, mejorando las condiciones de su entorno en términos medioambientales, ¿vale? Eso para ir definiendo un poquito la sustentabilidad aplicada a el real estate. Y si bajamos otro nivel, ya bajamos al nivel del inmueble, hay como 4 aspectos principales, seguramente hay muchos, pero vamos, he querido definir yo 4, que es ahorro y beneficio en cuestión de gastos y servicios del inmueble, ¿no? Uso racional y eficiente del agua con sistemas de filtración y purificación, aislamiento térmico en paredes y techos y estrategias de eficiencia energética. Entonces, Mario, Gretel y Andrea, que nos acompañan hoy, prácticamente impactan estos 4 aspectos de un edificio sustentable. ¿Por qué? Pues tenemos iluminación, que impacta todo lo que son gastos y servicios del inmueble. Toda la parte del mantenimiento igual. El uso racional y eficiente del agua, servicios de limpieza, también impacta ahí. Aislamiento, directamente Gretel y Andrea están involucrados, y estrategias de eficiencia energética, pues Mario con la Signify, con la iluminación, pues están directamente ahí involucrados, ¿no? Entonces, eso para empezar a acotar el webinar. Ahora, si me permiten, antes de pasar directamente al webinar, ¿qué tiene que ver IFMA con sustentabilidad y qué puede hacer IFMA con sustentabilidad? Pues todo, básicamente. Y recuerden que aquí tenemos 2 niveles en IFMA. Tenemos IFMA global, si ustedes se meten a ifma.org, van a ver pues toda lo que IFMA hace globalmente, que es inmensa la cantidad de recursos que tenemos, ¿no? Que tiene la organización. Pero también tenemos IFMA a nivel local, en el capítulo de México. De hecho, aquí en el webinar hay bastantes miembros del capítulo de México, y dentro del capítulo de México también tenemos un grupo específico para hablar de sustentabilidad. Bueno, dicho eso, hay 2 acciones o 2, digamos, no sé llamarle productos, pero vamos, 2 cosas específicas con las que podemos hacer muy concreto el tema de sustentabilidad en IFMA. La primera es una certificación, Sustainability Facility Professional. Básicamente es darle al Facility Manager, al administrador de un edificio, de un inmueble, todas las herramientas necesarias y el conocimiento necesario en sustentabilidad. Y segundo, que es muy interesante también, las comunidades, ¿verdad? Las comunidades de IFMA. En este caso, ESUS, Environmental Stewardship, Utilities and Sustainability. Entonces, si ustedes son miembros o se hacen miembros de IFMA, pueden participar en las comunidades. En específico esta, pues va enfocado a eso y tiene profesionales de toda la industria a nivel global, pues comentando diariamente, teniendo eventos, etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho eso, voy a parar de compartir mi pantalla. Vámonos ya al Zoom normal. Y empecemos ya, no les quiero aburrir yo más con mis introducciones, y empecemos con una pregunta muy general, y es un poco dirigida a todos. ¿Cómo contribuye
cada una de sus empresas, Mario, Gretel, Andrea, a la sustentabilidad de un inmueble. Entonces empecemos, si quieren, por Gretel y Andrea. ¿Por qué impermeabilización, ¿no? o limpieza de un edificio es un tema importante o debe ser un tema importante para un facility manager, para un administrador, para un property manager? ¿Por qué debe ser un tema importante para ellos? Ok, pues muy buenos días. Gracias por la invitación, Luis, Ifma. Y pues bueno, básicamente la empresa en la que yo colaboro, que es J Silicons, pues fabricamos silicón para distintas industrias, entre ellas obviamente la de la construcción, que es a donde yo pertenezco. El silicón, aquí traje un pedacito, ahorita me volteé para eso, este es un silicón, o sea, a lo mejor ahorita están ustedes pensando en los silicones que encontramos, no sé, en un Home Depot y demás, pero estos silicones son los de alto desempeño y se ocupan para muchas aplicaciones. El silicón, esto que ven aquí, es un material inorgánico, no es tóxico, es muy resistente al intemperismo y a los rayos UV. Este tipo de productos contribuye de forma importante a la sustentabilidad en la envolvente de los edificios, sobre todo en las áreas expuestas como son las fachadas y los techos, que están, digamos, muy expuestas y sufren más las inclemencias del tiempo, ¿no? No solo es evitar filtraciones, que es a lo mejor lo que más común escuchamos, sino también es disminuir la temperatura al interior de los inmuebles y sellar toda la envolvente, toda, digamos, el skin del edificio para mejorar la eficiencia energética. Entonces, esto es lo que toma relevancia en temas de sustentabilidad. Buenísimo. Mil gracias, Gretel. Andrea, ¿algo que añadir ahí? Sí, mira, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Luis, por la invitación. Un poco de la mano de lo que comenta Gretel, nosotros somos un contratista certificado para aplicar este tipo de soluciones, tanto de impermeabilizantes como de recubrimientos en los techos. Y lo que nosotros hemos hecho para aportar algo a la sustentabilidad dentro de la construcción es usar este tipo de materiales que son muy resistentes al intemperismo, no requieren un mantenimiento tan agresivo y al final le proveen una solución de largo plazo a nuestros clientes. Dentro de la parte de limpieza de fachadas, nosotros tenemos la licencia exclusiva para limpiar cualquier tipo de fachada pétrea, en donde hacemos una limpieza muy profunda a base de polvo de piedra caliza, que es mineral y no contamina. Y una vez que se lleva a cabo esta limpieza, que no contamina de ninguna manera el medio ambiente, se protege con un hidrofugante y posteriormente las limpiezas son menores, entonces reducimos la cantidad de agua que usamos en nuestras soluciones y le damos durabilidad al inmueble, levantando también su valor, o sea, la plusvalía del mismo inmueble. Entonces, de alguna manera tratamos de proporcionar soluciones que sean sustentables, pero que sean eficientes de largo plazo para nuestros clientes, en donde realmente se vea un cambio significativo en sus inmuebles, porque al final el objetivo de INEOMEX es que vivamos mejor. Y yo considero que dentro de vivir mejor, ahora que estamos metidos en inmuebles todo el tiempo, toda la mañana, ahora con pandemia un poco más, pues sí tenemos que estar en inmuebles que sean conservados de la mejor manera, teniendo el menor impacto ambiental posible. Exacto. Después hablaremos de eso, de cómo el mantenimiento, o sea, los servicios de mantenimiento que un property manager, un FM o el dueño de un edificio que use, deben considerar también la sustentabilidad. No basta con que el edificio sea sustentable, sino que lo que utilice, Claro. a quien le pidas el servicio también sea sustentable. Después hablaremos un poquito sobre eso. Mil gracias. Y Mario, en tu caso, ¿cómo se involucra el tema de iluminación en la sustentabilidad de un inmueble? Claro, hola, buen día a todos y muchas gracias, Luis, por la invitación. Pues mira, para darles una idea, el consumo energético por parte de la iluminación puede suponer un 30% aproximadamente. Esto puede variar entre lugares, dependiendo zonas climáticas. En algunos lugares se utiliza más aires acondicionados, en otros menos, y también el tipo de construcciones. Pero existen muchas oportunidades para poder reducir este consumo. Una de esas oportunidades es justamente el utilizar tecnologías nuevas, en este caso LEDs, y apoyarlas con sistemas de control, o sea, con lo que es iluminación inteligente, iluminación controlada, porque con esto puedes lograr ahorros de hasta un 80-85% sobre lo que era tu consumo anterior.
Entonces, esto es un ahorro que va directamente para el consumo de energía y esta es una manera en la que se puede impactar de manera positiva directamente a este tema de sustentabilidad. Ahora los equipos, al ser equipos LED, son digitales, son muy fáciles de controlar y te permiten poder hacer muchas cosas que antes era más complicado, ¿no? Y también más allá de eso, nosotros en Signify, como entendemos la sostenibilidad, es sí toda la parte que va con los ahorros, que obviamente es lo que tiene un impacto directo, pero también aportando un poco a lo que comentaba Andrea, la parte del bienestar y de una buena gestión de los inmuebles también se va a dar con estas nuevas tecnologías, de manera que además de aportar en la parte de consumo, se aporta pues en la satisfacción de las personas que están dentro y que estén cómodamente trabajando. Buenazo. Has mencionado un 80% de oportunidad de ahorro en general. Correcto. Un buen dato. Después también comentaremos sobre cómo medir. Y un poco en específico, ¿podrían compartir uno o dos ejemplos específicos de aplicación de lo que acaban de decir, Mario? Si quieres, por continuar contigo, ¿cuál sería un ejemplo, un par de ejemplos específicos de aplicación de la iluminación a Okay. objetivos de sustentabilidad? Claro, mira, al ser justamente un tema muy importante, pues en este caso la compañía se está preocupando por tener la área de investigación y desarrollo constantemente trabajando en estos temas. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos de por dónde se puede atacar el tema. Uno puede ser lo primero, y a lo mejor para poner a todo mundo en sintonía cuando se habla de control, los sensores, ¿no? Y los equipos que van asociados a esto. Uno pone las luminarias, pero para que las luminarias puedan todavía tener un mucho mejor desempeño y se utilicen cuando deben ser utilizadas de manera eficiente, pues están estos equipos que les llamamos los sensores, que son quienes realmente detectan si hay presencia, si hay luz natural que esté entrando en las zonas, de manera que se puedan tomar decisiones para encender la luz o para atenuarla y no tener a 100% el consumo. Por otro lado, también hay tecnologías como lo que le llamamos nosotros luminarias en impresión 3D, que va completamente asociado con la economía circular. ¿Esto por qué? Porque son productos hechos con materiales 100% reciclables y esto pues obviamente tiene un impacto directo en que se puede el material volver a utilizar en el futuro y además están hoy hechos con materiales que ya fueron utilizados antes. Entonces se le va dando un ciclo a todo este material de manera de estarlo reutilizando continuamente. Entonces esos son algunos de los ejemplos. Y otro que te puedo mencionar es, por ejemplo, iluminación solar. Quiere decir que ya en una luminaria, esto está orientado obviamente para exteriores, en su gran mayoría, pues tienes la fotocelda, la batería y la luminaria todo junto. Entonces también le facilitas la vida a quienes tienen que operar e instalar esto para tener todo un paquetito junto y que puedas aprovechar la luz del sol para alimentar tus luminarias y no tener que utilizar la energía de la red eléctrica. Eso son... Luego te preguntaré, cuando pasamos a la parte de cómo medirlo, te preguntaré sobre el retorno de inversión, porque normalmente hay, no diría un miedo, pero hay una fase de estudio inicial del inversor o de la persona o de la empresa que quiere instalar este tipo de sistemas, porque sí cuesta más la inversión inicial, ¿no? Pero luego la larga pues te beneficia, ¿no? Luego hablaremos sobre eso. Gretel, Andrea, ¿qué aplicaciones específicas en sus casos, un par de aplicaciones específicas que nos pudieran dar en relación a la limpieza o al aislamiento de los edificios? Básicamente, en términos de aplicación, nosotros atacamos todos los sectores, desde residencial, residencia vertical, sector industrial, ahí estamos un poco más enfocados en la parte de impermeabilización, todo sector corporativo, comercial y gobierno. Al final del día, todos los inmuebles que tienen fachadas suficientemente difíciles como son las de piedra, son candidatos para nuestro servicio y al final no solamente estamos proveyendo una solución a un problema, sino estamos mejorando también la imagen de estos inmuebles, porque no es lo mismo llegar a trabajar o llegar a una casa en donde encuentras la fachada completamente destruida, grafiteada,
en pésimo estado a llegar a una fachada que está limpia. Al final es un tema de imagen y va muy de la mano con nuestro propósito, que es hacer la experiencia de vivir mejor diariamente más productiva, ¿no? Ok. Gretel, sí. Sí, de nuestra parte, como comentó Mario, efectivamente todos los productos, servicios, digo, muy referente aquí al tema de tecnología de materiales, han ido innovando a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas necesidades de nuestros clientes. Nosotros manejamos un portafolio de productos para el sellado, entendámoslo así, como para el sellado del inmueble, sobre todo para el tema exterior, porque los silicones es donde tienen la ventaja en el tema del intemperismo y los rayos UV. Y bueno, como ejemplos de aplicaciones, digamos que les voy a comentar 3 muy rápidamente. Nosotros manejamos diferentes tipos de silicones y aquí igual voy a retomar un poquito lo que dije hace rato, que luego la gente escucha silicón y se vuelve como decir Kleenex, ¿no? Como que todos son iguales, ¿no? Pero hay diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, para las fachadas de vidrio, nosotros manejamos un silicón estructural que está soportando cargas sísmicas de viento, o sea, traen unos factores de seguridad muy altos, sobre todo en edificios altos y en ciudades como la que estamos, en donde estos temas pueden ser, pues, a considerar, ¿no? El tema de la seguridad. Tenemos, por ejemplo, un silicón para sellar los vidrios insulados, ¿no? Entonces aquí se diseña un silicón que no deja escapar el gas argón para vidrios insulados, son diferentes tipos. Y el último que comentó Andrea es el silicón para impermeabilizar, ¿no? Entonces estos silicones pues están diseñados para soportar todo el intemperismo, no dejar pasar el agua y también reducir temperatura. Entonces digamos que esos son 3 aplicaciones interesantes en temas de sustentabilidad que nosotros manejamos. Buenísimo. Y entrando un poco al tema del el ciclo del real estate, ¿no? Cada tipo de inmueble pues, tiene un ciclo. Digamos, las etapas generales pues, es desde toda la planeación del proyecto, el desarrollo del proyecto, el lanzamiento del inmueble, el lanzamiento del uso, y luego pues todo el mantenimiento durante la vida del inmueble, ¿no? ¿En qué momento, la pregunta sería, ¿en qué momento, la pregunta es un poco doble, ¿en qué momento entran ustedes normalmente, cuál es la práctica, a trabajar con un determinado inmueble? ¿Y cuál sería el momento ideal? Porque alguien me puede decir, oye, nosotros entramos ya cuando el tenant, el occupier, el que va a usar el espacio, que no necesariamente el espacio es suyo, pues va a diseñar el interior, ¿no? Pero sería mejor que entráramos desde antes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento entran y cuál sería el momento ideal para cada una de sus empresas de entrar, ¿no? Mario, si quieres, empezamos otra vez contigo. Ok. Mira, yo en este caso veo 2 etapas desde el punto de vista de la iluminación. Uno, como bien dices, o sea, cuando se está planeando un edificio, viene desde cero, no existe nada y se va a hacer nuevo. Obviamente ahí va a entrar la iluminación y es un punto ideal para hacer un diseño adecuado desde el inicio, en donde se piensen no nada más proporcionar luz, sino qué características necesitas de la iluminación en las áreas, ¿no? O sea, qué niveles de iluminación necesitas por el tipo de actividad que se desarrolla, además de cubrir las partes, obviamente, estéticas y el tipo de luminarias que se vea bien y que guste, ¿no? Estar ahí. Junto con esto, pues viene también la parte de control, o sea, ahí son momentos en donde se decide cómo vas a querer controlarlo y qué le vas a querer obtener del control, qué reportes, qué información. Y ahí tienes ventajas de, pues como todo es nuevo, puedes considerar sistemas cableados, por ejemplo, de control. Pero también hay otra etapa que yo veo en el mundo de la iluminación, que es el edificio ya está viviendo, el edificio tiene un ciclo de vida muy largo y muchos sistemas que están dentro tienen cambios, vienen mantenimientos, etc. En estos momentos de mantenimientos también entra la iluminación y ahí puede ser de varias maneras. Muchas veces es un cambio simple en donde nada más sustituyes un aparato viejo por uno nuevo, que en este caso es uno de LED, en donde ahí tienes ya un ahorro grandísimo, porque la pura tecnología de LED te puede dar 50%, nada más por hacer el cambio de equipos. Pero puedes también considerar cosas de control si el lugar te lo permite. Hay tecnologías inalámbricas, por lo tanto no tienes que
pues tener esta problemática de ya no puedo meter cables, ya no hay dónde, etcétera. Hay tecnologías que te ayudan. Entonces, afortunadamente, la iluminación tiene varios momentos en donde puede entrar. Tal vez es un poco diferente la forma de visualizarlo. A veces el diseño puede ser mucho más profundo. A veces te tienes que adaptar a las condiciones del sitio y tratar de sacar el mayor jugo posible con lo que hay. Pero el mensaje es que en todos los casos vas a bajarlo respecto a una base de una tecnología anterior, tu consumo notablemente, ¿no? Y vas a tener un impacto positivo. Buenazo. Gretel, Andrea, ¿qué comentan ustedes en relación a este aspecto? Básicamente Neomex puede entrar particularmente en el tema de impermeabilización en ambas fases del inmueble. Puede entrar desde la fase de construcción, con la superficie nueva, se ponen todos los sistemas de las diferentes áreas, cisternas, albercas, charolas de baño, estacionamientos, y podemos entrar en la parte de mantenimiento. En caso de que ya la impermeabilización esté dañada tanto en techumbre o en piso, nosotros podemos llegar a colocar este tipo de soluciones en cualquiera de las dos etapas. En términos de fachadas, nosotros ya entramos cuando la fachada está colocada. Una vez que esta fachada ya vivió cierta vida, estuvo expuesta al intemperismo, a la contaminación, a diferentes factores que realmente acaban impactando el color o la superficie de la piedra, es cuando nosotros ya podemos entrar a renovarla y dejar prácticamente el edificio como si estuviera nuevo. Buenísimo. Y bueno, de mi parte, sí, como comenta Andrea, efectivamente los impermeabilizantes son muy flexibles y no me refiero a físicamente, que sí lo son, sino que pueden entrar desde una etapa de diseño. O sea, muchos clientes nos han pedido el impermeabilizante para bajar temperatura desde el inicio, ¿no? Entonces puede ser ahí o puede ser para un tema de mantenimiento correctivo preventivo, como tal lo dijo Andrea. Pero sí hay los productos, digamos, mucho más especializados que tenemos, como lo que les comentaba de sellos estructurales y demás, eso sí tiene que ir en la fase de diseño, porque pues va a estar el producto como tal, el material está soportando ciertas solicitaciones, ¿no? Entonces sí tiene que ir con un despacho de ingeniería o consultores, se tiene que hacer desde el inicio, ¿no? Entonces sí, depende mucho el tipo de producto. Y hay algunos que sí traen cierta flexibilidad, ¿no? Pero esa sería. Justo hacía esta pregunta precisamente porque hay muchas veces no, suele pasar que ya cuando el inmueble está acabado y ya se empieza a usar, pues empiezan a saltar pequeñas y no tan pequeñas cosas o problemas del inmueble, ¿no? Entonces, sí es bueno que los que nos dedicamos al mantenimiento de inmuebles tengamos a la vista qué es importante considerar en cada fase de ese ciclo de vida del inmueble, ¿no? Para que nosotros como expertos seamos los que levantemos la mano y digamos, oye, ¿se está considerando esto? ¿O no se está considerando? ¿Se quiere considerar? Etcétera, ¿no? Está buenísimo. Y han mencionado los tres, ¿qué pasa con un inmueble que ya está viejito? O sea, una nave industrial, un edificio, un multifamily, no sé, un edificio de oficinas, digamos, el parque de oficinas o la oferta de oficinas aquí en la Ciudad de México sí tiene muchos inmuebles nuevos. De hecho, creo que hay 1,5 millones de metros cuadrados de oferta este año, por la acumulación del 2020, 1,5 millones creo que es, de metros cuadrados. Pero creo que la inmensa mayoría pues, son edificios que ya tienen 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Qué pasa en esos casos, Gretel, Andrea? ¿Qué pueden hacer ustedes por esos inmuebles para ayudarles en su operación y en su sustentabilidad, teniendo en cuenta que seguramente cuando fueron construidos, pues no fueron construidos con los estándares que tenemos ahora, ¿no? Claro. Básicamente nosotros en este tipo de inmuebles primero intentamos buscar soluciones que le permitan al cliente conservar lo que ya tiene para no desperdiciar ese impermeabilizante y posteriormente colocar una nueva solución. Sin embargo, a lo largo de la vida de ese inmueble, si se hicieron parches o de alguna manera se fueron empezando a pegar diferentes soluciones mínimas como para
calmar el problema. Nosotros sí hacemos un proyecto de ingeniería dedicado, consideramos todos los elementos importantes a los que está expuesto esa techumbre, particularmente hablando del tema de IMPER. Hacemos un diagnóstico, todo esto con un equipo de ingenieros especialistas en la materia, y le entregamos al cliente una solución paso a paso de qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, cómo voy a preparar la superficie y qué solución le voy a dar. Todo esto para poderle dar una solución integral que tenga una garantía, que al final del día le resuelva la problemática de raíz. Y nosotros al final entregamos unos manuales de tal manera que el cliente pueda conservar la duración más larga que tenga mi garantía, o sea, el cliente le dure de tal manera que no tenga que estar haciendo reinversiones constantes, ¿no? Yo creo que es muy importante que consideremos que todas las soluciones en edificios que ya tienen más años o está muy dañada la impermeabilización, vale la pena considerar estas soluciones integrales completas con diseño de ingeniería en donde realmente puedan ver el retorno de la inversión en mucho tiempo y les dure esta solución de tal manera que no sufran con este problema constantemente. En el tema de los pisos lo hacemos de igual manera, tratamos de reparar la losa e impermeabilizarla de igual manera con una solución de largo plazo para que no sea un dolor de cabeza constante, independientemente de cuando se haya construido, entregar una solución con las tecnologías de hoy, con las tendencias de hoy, que le dé más vida a ese inmueble por más tiempo, ¿no? Sí, yo creo que has mencionado una cosa muy importante, que es una tentación de cualquier property manager o de cualquier, digamos, dueño de cualquier edificio, que es ir poniendo parches, ¿no? Oye, se me estropeó esto, sí. pongo la solución puntual, ¿no? Se me estropeó aquello. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues... Sí, todo... Se te van cayendo los parches y no se te caen todos juntos, ¿no? Entonces, exacto, y yo creo que al final es un gasto adicional constante y recurrente que es tirado a la basura, porque cuando te ponga la solución integral voy a tener que retirar todos esos parches y colocar una solución integral completa, ¿no? Y ustedes hacen, a la hora, no lo digo ustedes como compañía, pero vamos, sino que ustedes suelen, a la hora de proponer este tipo de soluciones o de reparaciones integrales, hacen ese estudio, decirle, oye, mira, si vas reparando cachito a cachito este tipo de problemas, te va a pasar esto, sin embargo, con esta inversión inicial, el retorno lo vas a ver en tanto tiempo. Suelen presentar ese tipo de estudios a sus clientes. Sí, por supuesto, les tenemos que dar las dos alternativas porque al final la decisión es del cliente, pero sí le podemos demostrar que haciendo parches, al final el dinero se tira a la basura, porque estructuralmente también dañas mucho el edificio. Si empiezo a parchar y a parchar y a parchar, le estoy poniendo un peso al edificio que no era su necesidad original. Entonces, se vuelve un problema estructural muy complicado, al final guardas humedad entre las capas, o sea, se vuelve un caos. Entonces, al final la intención sí es llegar con nuestros clientes y darles una solución que, número uno, les solucione ese problema, la garantía les dure y al final el inmueble se encuentre en buenas condiciones. Los parches al final del día te arreglan un cuadrante y te arruinan el de junto. Entonces se vuelve una bola de nieve y un cuento de nunca acabar, que yo creo que al final del día el cliente acaba sufriendo más con ese tipo de soluciones que con una solución integral bien pensada, diagnosticada, considerando humedad, lluvias, a qué va a estar expuesto, si la gente camina, si no camina, si hay montacarga, si no hay, si hay coches o no, porque al final del día estás considerando a todo lo que está expuesta a esta solución, entregando una solución integral completa donde el cliente realmente deje de sufrir con este problema. El edificio no importa que tenga 100 años o 50 o 2. O sea, el agua al final se tiene que parar de meter. Exacto. Entonces, vale la pena sí hacerlo bien desde el principio. Buenísimo. Gretel, ¿quieres complementar algo? Y quería añadir algo. Es súper importante lo que está diciendo Andrea, porque a nosotros nos toca mucho que los clientes ya llegan ya cuando está muy, muy dañada, ¿no? Vamos a hablar ahorita de techos. Y nosotros, la verdad es que, digo, en el tema ético, si lo queremos decir así, nosotros hacemos diagnósticos, como comentó Andrea, para revisar si ese techo es apto para restauración, porque no todos los techos son aptos para restaurar. Entonces eso es importante como transmitirlo a los clientes, que lo que dijiste, a lo mejor ya tienes un techo muy viejito y crees que lo puedes recuperar, tal vez no. Luego se guardan muchas capas de humedad, como dijo Andrea, y entonces el mejor producto que le coloques no va a funcionar, ¿no? Entonces nosotros somos como muy transparentes y honestos con los clientes, y cuando
no se puede recuperar, les decimos, ahora sí tienes que cambiar tu techumbre. O sea, llegaste a un punto muy crítico, tal vez no hubo mantenimientos o no lo sé, pero pues sí es importante ser muy honestos con los clientes y decirles cuándo sí se puede recuperar y cuándo no, porque a partir de ahí nosotros también liberamos garantías. Nosotros como fabricantes y los aplicadores autorizados, como Andrea, firmamos en conjunto garantías de más de 20 años, ¿no? Entonces sí es importante hacer un buen análisis antes de comenzar algún trabajo. Está buenísimo. Y Mario, en tu caso, ¿te ha tocado participar en proyectos de, no sé, de iluminación en edificios o instalaciones antiguas? Y si es así, ¿cuál sería tu recomendación o cuál es tu recomendación o las mejores prácticas que te recomiendas? Sí, sí, la verdad, muchos de los proyectos realmente es sobre lugares ya existentes. Y mira, básicamente yo creo que, claro, hay que ver cómo está la estructura del lugar y todo. Hay que, cuando hay algunos mantenimientos mayores, incluso ir más atrás y revisar hasta que el cableado y los tableros estén correctos. Pero hablando propiamente de la iluminación, la verdad es que aunque el lugar ya exista, hay muchas oportunidades de mejorar, porque la iluminación al final del día pues es un punto que está en algún salón, en algún pasillo, en algún lugar, que puedes retirar lo anterior y poner un equipo nuevo, ¿no? Con una visión nueva que te aporte mucho más luz, o sea, más niveles de luz, lo que son los lúmenes, para ser claro, que lo que estaba antes ahí. Entonces, es algo muy común en el mundo de la iluminación, tener que hacer proyectos sobre cosas existentes, y es justamente ahí en donde lo llegaron a comentar. Se hacen estudios y análisis para demostrar que el retorno de inversión es muy sano, que se puede probar que un proyecto de iluminación incluso se puede acabar pagando solo, porque las luminarias tienen un tiempo de vida muy largo. O sea, los LEDs es un producto muy eficiente, entonces tienes equipos que pues, te van a dar 5 años en sus casos más bajos, y de ahí para arriba, o sea, se van hasta 10, 20 años algunos equipos, te puedo decir que teóricamente van a funcionar así. Entonces tú puedes demostrar fácilmente en promedio que un proyecto puede ir entre año y medio y 4, depende del tipo de estructura y todo, en retorno de inversión. Esto quiere decir que incluso si lo financiaras el proyecto, lo pagas en 4 años, en 5, y el resto de la vida del Es producto, ganancia. ahorros brutales. Entonces, son buenos proyectos en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Ah, buenísimo. Pasamos a la siguiente pregunta. No hemos hablado de tipos de inmuebles, pero asumimos que no estamos hablando solo de edificios de oficinas, ¿no? Que a lo mejor es un poco lo primero que nos viene a la cabeza. Hay muchos tipos de inmuebles. Hay industrial, hay retail, hay centros comerciales, hay multifamily, que hemos hablado antes. Todo lo que hemos comentado hasta ahora aplica igual a cualquier tipo de inmueble o hay particularidades dependiendo del tipo de inmueble. Si quieren, Gretel, Andrea, empecemos por ustedes y después vamos con Mario. Sí, mira, como comentaba, nosotros tenemos pues un portafolio de distintos productos que pues cumplen ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los edificios de oficinas o usos mixtos, por ejemplo, ese tipo de edificios, se trabaja muy de la mano desde la etapa de diseño con los consultores de fachadas, por ejemplo, ¿no? Con los despachos de ingeniería para proveer toda la información de nuestros productos, ¿no? Desde diseñar el ancho del cordón del silicón, lo que comentaba, de los módulos de vidrio que van a tener que soportar sismo, viento, etcétera, ¿no? Eso es mucho para este tipo de edificios altos, ¿no? De altas solicitaciones, ¿no? Por ejemplo, nada más hay que voltear a ver Reforma, ¿no? Todo ese tipo de edificios, pues sí requieren una planeación muy detallada en temas de diseño, ¿no? Para evitar cualquier tema y estar con factores de seguridad altos, ¿no? En el caso del segmento retail, industrial y comercial, que también estamos muy posicionados aquí, está muy enfocado al tema de la restauración de techos, de fachadas existentes, ¿no? Que no necesariamente son de vidrio, ¿no? Pueden ser de concreto o de lámina, de block, ¿no? Entonces, digamos que sí tenemos, sí estamos en todos los segmentos, pero sí vamos enfocando nuestros productos a cada uno de ellos dependiendo la necesidad de los clientes. Okay.
En el caso de Neomex, nosotros abarcamos un abanico de inmuebles de 5 sectores puntualmente. Sector industrial, sector comercial, que es todo este tipo de edificios de los cuales depende su imagen para que puedan operar centros comerciales, universidades, hospitales, todo el sector corporativo, todo el sector residencial de vivienda vertical y todo lo que tiene que ver con gobierno. Nosotros trabajamos diferentes especialidades para los diferentes sectores, ya que las necesidades son distintas según cada inmueble. Lo que ofrecemos sí es una gama de soluciones muy tailor-made para cada uno de estos clientes, según sean las condiciones del lugar en donde están y el tipo de cosas o el tipo de personas o de coches que vayan a pasar por este tipo de superficies. Al final, tratamos de hacer cada proyecto como único según las necesidades de cada uno de los clientes y sí tratamos de ofrecer un valor agregado en meterle ingeniería y tecnología tanto a la solución como al diagnóstico para que la solución sí sea la correcta, la que más va a durar y la que más va a servir, porque al final del día yo creo que es indispensable para cualquier persona que esté dentro de una oficina, en su casa o en una nave industrial o en un centro comercial, tener la certeza de que ese edificio no se le va a meter el agua o está en buenas condiciones de mantenimiento de exteriores, ¿no? Al final, yo creo que no solo es un tema de imagen, sino un tema de darle a la gente un mayor confort al estar metido dentro de estos inmuebles y entonces todas estas soluciones se hacen dependiendo de ese tipo de necesidades. Pero sí estamos abarcando todos los sectores realmente de inmuebles que existen aquí en el país. Okay. Y en tu caso, Mario, ¿te ha tocado trabajar con distintos tipos de inmuebles? Sí, mira, también aquí en Signify el mercado al que vamos es variado, o sea, trabajamos con lo que es oficinas, industrias, retail, centros comerciales, hospitales, también la parte de gobierno, digo, sus edificios, fachadas, iluminación de fachadas y también todo lo que es la iluminación para la parte urbana, ¿no? Las calles. Entonces sí, se llega a todos estos tipos de mercados. Al final del día, pues lo que cambia es el tipo de producto físicamente hablando, porque necesitas pues, diferentes características. Una oficina es diferente porque es un interior y típicamente estás a 3 metros de altura la luminaria, entonces tiene ciertas características, mientras que, por ejemplo, una industria está la luminaria puesta a 6, 8 metros de altura, es un equipo físicamente diferente, tiene que proporcionarte un ángulo diferente. Pero el objetivo es que todos van hacia lo mismo. O sea, con todas estas combinaciones logras ahorros, o sea, logras disminuir tu consumo. Esto es que hoy con una tecnología nueva necesitas, para hablarlo más fácil, necesitas menos watts para dar igual o más luz que lo que tenías antes. Y pues todo esto es en beneficio porque pues recordemos que el consumo de energía está directamente asociado con la emisión de gases CO2, en este caso, ¿no? O sea, México, una alta parte de su producción genera CO2 en la parte eléctrica. Entonces, reduces tu consumo, reduces tus emisiones. Y eso es uno de los puntos que desde la perspectiva de sostenibilidad hay que hablar con los clientes. O sea, decirle no nada más te ahorras tantos watts o te ahorras tantos kilowatts horas al año, sino La huella de carbono. tantas toneladas de CO2 por hacer uso de esto. Exacto. De hecho, ahora paradójicamente creo que el mundo entero está en una paradoja, porque no sé si han visto, todo el mundo está subiendo muchísimo el precio de la luz, que utiliza combustibles fósiles para producirse. Aquí en México el gas LP está subiendo muchísimo y es porque, o sea, parte, es un problema muy complicado, pero parte es porque todas esas metas de reducción de la huella de carbono que nos hemos puesto globalmente se han puesto, pero todavía no se están poniendo todos los medios necesarios para llegar a ellas. Entonces, cuando tienes un pico de demanda como el que estamos teniendo ahora, porque el mundo está volviendo a despertar después del coronavirus, de pronto te encuentras que con los medios sustentables para producir energía no tienes la capacidad para producir la energía que se está demandando. Entonces,
paradójicamente, muchos países están temporalmente, espero, volviendo a la producción de energía con combustibles fósiles, o incluso algunos que habían eliminado la energía nuclear de sus países están teniendo que volver al uso de energía nuclear para crear energía, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, para no salirnos, perdón por la divergencia, para no salirnos de tema, hablemos un poco de materiales, que lo hemos comentado antes. Me ha parecido muy interesante, Mario, lo que comentabas de los materiales 3D. Ahora nos comentas un poquito más. Pero Gretel y Andrea, hemos hablado mucho de ahorro económico, de eficiencia energética, pues de mantenimiento a largo plazo del inmueble. Pero a la hora de mantener el inmueble, ¿qué nos dicen de los materiales que ustedes utilizan? ¿Qué nos dicen de los materiales que produce GE? ¿Qué nos dicen de los materiales que aplica Ineomex, ¿no? Porque de nada me sirve tener un inmueble muy eficiente o tener un súper sellador si el sellador es extremadamente contaminante, ¿no? Por poner un ejemplo extremo y que no es real, ¿no? ¿Qué nos dicen de los materiales? Esta pregunta me encanta. Porque yo he estado prácticamente toda mi vida profesional muy, muy interesada en el tema de materiales, ¿no? Ahorita que nos platique Mario lo de 3D también está súper interesante. Pero bueno, en GE Silicons fabricamos silicón, ¿no? Como el mismo nombre lo dice. Pero aquí viene un poquito el tema de romper el paradigma de que tal vez mucha gente piense que el silicón es como un plástico o algo así, en donde es tóxico al ambiente. Entonces aquí les voy a explicar muy simple de dónde viene el silicón. El silicón proviene del silicio, ¿sí? Y el silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre, increíblemente, ¿no? Después del oxígeno. Es el segundo elemento más abundante de la Tierra. El silicón es un polímero hecho de siloxano, ¿sí? Entonces digamos que el siloxano viene originalmente del silicio, ¿sí? Del metal silicio. Este material es muy resistente, es flexible y lo más interesante es que es muy durable. O sea, todas las estructuras de silicio, como no son afectadas por el intemperismo, son muy duraderas. Que es también importante comentar que el material, esto mucha gente no lo sabe, el material silicio o el silicón es inerte. ¿Qué significa? Que no tiene un efecto negativo en el ambiente. O sea, no va a lixiviar sustancias tóxicas al suelo, al agua. Eso no le va a pasar, no es como ciertos plásticos que liberan BPAs, ¿no? O sea, al silicón no le pasa eso porque es inerte, ¿sí? No va a lixiviar en el tiempo, ¿no? Entonces, los silicones de última generación que nosotros aplicamos están hechos, la base química se llama alcoxi, son silicones neutros que ni siquiera tienen una emisión de gases VOCs al ambiente, ¿no? Entonces, en términos de materiales, el silicón es, digamos, eco-friendly, si lo quieren ver así, porque no tiene todas estas características que pudieran dañar al medio ambiente, ¿sí? Ok. Andrea. Prácticamente nosotros como aplicadores estamos constantemente en contacto con fabricantes como GE Silicons, precisamente para ver qué tipo de tendencias ellos han desarrollado para que nosotros podamos ofrecer esta alternativa en la aplicación de nuestras soluciones. En la parte puntualmente de impermeabilizantes, sí usamos la mayor cantidad de las veces sistemas que sean los menos agresivos con el medio ambiente. Tratamos de alargarle la vida a la duración de la techumbre actual y con este tipo de tecnologías que GE ofrece, como Gretel menciona, de alguna manera no solo damos una solución duradera, sino una solución que sea más eco-friendly. En la parte de las fachadas, como te había mencionado anteriormente, nosotros mezclamos agua, aire y polvo de piedra caliza, que al final es mineral, no contamina y es la tecnología de la misma máquina la que permite que nosotros podamos sacar hasta el graffiti de los inmuebles, el graffiti de las columnas dentro del viaducto, todo el graffiti que puede existir en el centro histórico y toda la suciedad que se encuentra en la ciudad, ¿no? Y de alguna manera esta primera limpieza que nosotros le hacemos a nuestros clientes es más profunda, pero aplicamos un hidrofugante que protege la fachada a lo largo del tiempo y posteriormente ofrecemos dar el servicio de limpieza de fachadas ya mucho menos profunda para que haya un ahorro significativo en la solución en términos de costo y un ahorro de agua en términos de profundidad de la
de la limpieza de la fachada, porque sí la idea es conservar el inmueble de la mejor manera posible, pero con este tipo de tecnologías que no sean tan agresivas con el medio ambiente, que no incurran en un desperdicio de agua constante y que no incurran tampoco en un desperdicio de retiros y retiros de impermeabilizantes, y no necesariamente es la solución ideal. Hay veces que sí hay que retirarlo, pero si podemos alargarlo, pues siempre consideramos esa alternativa, ¿no? Vale. Me voy a meter un momentito aquí. Hay un par de preguntas en el chat de Tomás Paredes. Si quieren, Tomás, me vas a permitir la confianza, les voy a pedir a Gretel y a Andrea que te respondan por separado por el tiempo que nos quedan 8 minuticos. Las preguntas son: ¿qué tratamiento y producto recomiendan para muros de piedra viva? Limpieza e impermeabilización. Y la otra pregunta es si existe algún silicón líquido, transparente, mate, aplicable de manera manual, ¿no? Entonces, ahí para que puedan ir atendiendo a Tomás y no dejemos sus preguntas sin respuestas. Y continuando con este tema, y pasando contigo, Mario, también me gustaría vincularlo con el tema LEED, ¿no? También ahora que Gretel y Andrea nos comenten, pero comentas un poco de los materiales que nos ibas a comentar, pero también qué vínculo hay con una certificación LEED, ¿no? O sea, muchos de nuestros clientes tienen esta conciencia de sostenibilidad y quieren estar en edificios que tienen una certificación LEED, o quieren ellos mismos tener esa certificación LEED como empresas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre los materiales y la relación que tiene la iluminación con este tipo de certificaciones. Sí, claro. Mira, por el tema de materiales, como les comentaba, se están desarrollando nuevas tecnologías. En este caso, nosotros le llamamos, va de la mano lo que es economía circular, con una tecnología que le llamamos impresión en 3D. Todo lo que hacemos es, literal, imprimir luminarias nuevas a partir de policarbonatos 100% reciclables. Entonces, ya viene el producto de haber sido utilizado alguna vez y podrá volver a ser utilizado para volver a manufacturar otra luminaria o algún otro producto. Entonces, es una de las maneras en las que se está teniendo un impacto pues positivo en este tema, porque incluso se reduce cuestión del peso del producto, todo esto impacta también en el transporte, etcétera. Entonces, por el lado de materiales, eso es lo que les puedo comentar. ¿Y cómo viene ligado esto y la iluminación al tema del LEED? Pues bueno, recordando rápido, el tema del LEED es una certificación como para los edificios verdes en todo su proceso, tanto construcción como operación. Entonces, desde el momento de la construcción ya es importante tener en cuenta ciertos detalles. Eh, la iluminación es uno de los puntos importantes cuando se está trabajando en esta certificación, porque es uno de los puntos, la parte energética, que tiene mucho valor, ¿no?, dentro de la puntuación. Entonces, aquí la iluminación pinta mucho, haciendo un diseño muy saludable, metiendo sistemas de control, demostrando que la iluminación se va a utilizar cuando es necesario y dónde es necesario, para con esto, pues que el cliente pueda obtener su certificación LEED. Con esto se puede demostrar, por ejemplo, el uso de este tipo de tecnologías como el 3D, aportan ciertos otros puntos por la utilización de materiales reciclables, y para la parte de operación, pues la iluminación va a ser fundamental. Nosotros tenemos un caso de éxito que es el aeropuerto del Dorado, en donde ya se utilizaron estas luminarias en 3D, y el aeropuerto es un sitio que obtuvo recientemente su certificación LEED. Entonces es un caso particular y puntual, ¿no? ¿Y en qué momento de este ciclo del inmueble recomiendas tú a un desarrollador, a un property manager, a un facility manager? ¿En qué momento es el ideal para que entre este tipo de diseño en iluminación o de productos, ¿no? Mira, hablando específicamente de los de 3D printing, puede ser en cualquiera de las dos etapas. Esa es creo que una de las ventajas que tiene la iluminación. Podemos irnos en la etapa de diseño, cuando el edificio todavía no existe, porque ahí generas un nuevo concepto, o lo puedes adaptar a los lugares ya existentes, porque hablando particularmente de esta tecnología,
son múltiples diseños. Entonces, le va a permitir al cliente personalizar sus espacios. Y un espacio que tenía con una cierta funcionalidad ahora le puede dar un toque muy diferente si ya en una renovación pone esta nueva tecnología en 3D. Entonces, realmente, tanto en la etapa de construcción y diseño inicial como en una renovación, van muy bien esta tecnología en 3D. Perfecto, perfecto. Bueno, me van a permitir aquí ya ir cerrando porque se nos acaba un poco el tiempo. Mil gracias, obviamente, a los panelistas por estar aquí y también mil gracias a todos los participantes. He puesto en el chat los emails de cada uno de los panelistas para que dudas ya más dirigidas puedan tenerlas o enviarlas directamente a ellos, se lo recomiendo. Y nada más también cerrar recomendando obviamente la participación en IFMA, que como saben tiene la parte global y tiene también la representación de capítulos locales, ¿no? Por ahora tenemos capítulo en Latinoamérica, tenemos capítulo en México y estamos en preparación para ir creando más capítulos a lo largo de Latinoamérica. Hay un capítulo también en el Caribe, pero es el Caribe de habla inglesa, ¿no? También ahí si se meten a IFMA lo podrán ver. Y recordarles que tienen, lo que mencionaba al inicio, la certificación SFP, que es específicamente sobre sustentabilidad, y luego ya una vez que eres miembro de IFMA, pues tienes la posibilidad de participar en comunidades y foros como el de ESUS, Environmental Stewardship Utilities and Sustainability Community. Dicho eso, mil gracias a IFMA Global por hacer posible también este webinar y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Y Gretel y Mario, muchas gracias por sus respuestas. Creo que los comentarios de todos de alguna manera se complementan y creo que traemos una propuesta de valor interesante para todos los property managers, facility managers y dueños de inmuebles. Aquí entre los tres que les podemos ofrecer. Gracias. Y muchas gracias. Pues gracias a todos y pues ahí están nuestros correos para cualquier otra duda que tengan en específico. Muchas gracias a todos.